Queridos hermanos, bienvenidos sean al canal. Les saludo con muchísimo cariño hoy en nuestra lección número 14. Es nuestra lección número 14 de este curso bíblico que hemos estado llevando durante todo este mes de septiembre. Doy gracias a Dios, lo alabo y lo bendigo por la presencia de cada uno de ustedes a través de este canal. Bendito sea Dios por la oportunidad que les da a ustedes de tomar este curso bíblico y a mí de dárselos a conocer. Esta es nuestra lección número 14 que se titula ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? Aquí se lo muestro. Aquí. ¿Dónde está? A ver, aquí. ¿En qué lenguas se escribió la Biblia? Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de las lenguas en las que se escribió la Biblia. Les decía el día de ayer que nosotros tenemos la Biblia en nuestra lengua. Por ejemplo, español, porque este curso es en español. Y esta es la Biblia en el idioma español. Y vamos a saber ¿qué lengua fue la que se usó para escribir la Biblia? La lengua original, de donde salen los escritos originales de la Biblia. Hoy vamos a conocer cuáles fueron esas lenguas que se usaron para los escritos originales, los originales de la Biblia. Antes de comenzar nuestra lección, vamos a hacer nuestra oración de inicio. Es muy importante mantenernos unidos en oración y chequear que traigamos nuestros útiles escolares. Vamos a revisar que nuestra mochila estén los útiles escolares. Les recuerdo, un corazón dispuesto, un corazón sencillo para aprender mucho y para respetar. Número 2, la Biblia. Este curso bíblico requiere que usted tenga la Biblia con usted para que vaya aprendiendo. Y número 3, libreta y lápiz. Vamos a anotar todo lo que creamos que debemos de anotar. Si en algún momento se nos llega a olvidar algo, recuerden que les he dejado todas las lecciones en la parte de arriba, en la sección de ¿cómo se llama la sección que ha creado Arturo? Lista de reproducciones, ¿verdad? Y ahí están todas las lecciones, desde la 1 hasta la del día de hoy, para si quieren volver a escuchar alguna información que ya escucharon, pueden escucharla las veces que usted quiera. Bueno, comencemos nuestra oración. Vamos a disponer nuestros corazones en una actitud de oración. Vamos a elevar esta oración a nuestro Padre Santísimo. La vamos meditando, la vamos comprendiendo y son palabras que le vamos a elevar a nuestro Creador, a nuestro Padre en el cielo. Dice así, digamos juntos como hermanos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra lección del día de hoy.
Ya vamos en nuestra lección número 14, ya casi llegamos a medio mes, gracias a Dios. Septiembre, mes dedicado a la Biblia. Hoy vamos a aprender en qué lenguas se escribió la Biblia. Para la composición de la Biblia se emplearon 3 lenguas. La Biblia originalmente se escribió en 3 lenguas. Los escritos originales estuvieron escritos en 3 lenguas, 3 idiomas diferentes, se podría decir. La hebrea, la aramea y la griega. En la lengua hebrea, la lengua aramea y la griega. ¿Se recuerdan el pasaje bíblico de Pentecostés, donde el Espíritu Santo se posa sobre los que estaban reunidos y narra este pasaje bíblico que hablaban en lenguas? Bueno, y que cada uno lo oía hablar en su propio idioma. A esto se refiere. Las lenguas, los idiomas, que es la hebrea, la aramea y la griega, son las lenguas en las que originalmente se escribió la Biblia. Son 3. Anótelo, hebreo, arameo y griego. Para cuando yo le pregunte, usted me sepa responder. Y para que lo comparta con otros también. En hebreo se escribió casi todo el Antiguo Testamento. A ver, casi todo el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo. Esa lengua era propia del pueblo de Israel. Lengua propia del pueblo de Israel, por eso casi todo el Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo. De hecho, ellos tenían y el concepto y la idea que las escrituras no podían escribirse en otro idioma que no fuera el idioma que se habían escrito. No se podían traducir a otro idioma, debían de permanecer en el mismo idioma. Dice, el arameo, lengua más antigua que el hebreo, ojo, el arameo, la lengua más antigua que el hebreo. Se escribieron pocas cosas. En arameo, que es una lengua que era más antigua que el hebreo, se escribieron pocas cosas en ese idioma. Se pueden citar algunos capítulos de Esdras, Jeremías, Daniel y Mateo. El Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, se escribe en arameo. Interesante, ¿verdad? Pues en arameo también se escribieron algunos capítulos de Esdras, Jeremías y Daniel que forman parte del Antiguo Testamento. Dice, el arameo empezó a introducirse en Israel hacia el siglo IV antes de Cristo y tomó tanta fuerza que llegó a suplantar a la lengua hebrea. Vean cómo sucedió esto. Es como algo muy parecido a lo que vemos en México. En México se hablan muchos dialectos, muchas lenguas, pero ya el español ha venido a suplantar ya todos esos, muy poca gente los habla y ya el idioma en todo México es el español. Algo muy parecido pasó aquí. Vino a suplantar el idioma arameo al hebreo. Dice, el arameo empezó a introducirse en Israel hacia el siglo IV antes de Cristo y tomó tanta fuerza que llegó a suplantar a la lengua hebrea. Incluso Jesús hablaba con el pueblo en uno de los dialectos arameos. Jesús hablaba en alguno de los dialectos arameos. Se dice que Jesús hablaba en arameo. En griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento
como Sabiduría, Segunda de Macabeos y todos los libros del Nuevo Testamento, menos el Evangelio de San Mateo. De hecho, también sabe que de allí procede que no acepten los 7 libros que le quitaron los protestantes a la Biblia, porque como son escritos en griego, no aceptan, por ejemplo, el libro de la sabiduría, libros que no se escribieron en hebreo o en arameo. Y dice, en griego fueron escritos algunos libros del Antiguo Testamento como el libro de la sabiduría, Segunda de Macabeos y todos los libros del Nuevo Testamento menos el Evangelio de San Mateo. Acuérdense, el único que no se escribe en griego del Nuevo Testamento es el Evangelio de San Mateo porque se escribió en arameo. Dice así. Manuscritos de la Biblia. Es muy lógico preguntarse, ¿existen los textos originales de los libros de la Biblia? ¿Cómo llegaron hasta nosotros los escritos? Vamos, esto es bien interesante. Conocer si los escritos de la Biblia, los originales, o sea, los escritos que se escribieron en hebreo, en arameo y en griego, existen. Dice, los libros de la Biblia, ¿cómo llegaron hasta nosotros los escritos? Hay que preguntarnos, ¿cómo es que estos escritos que se escribieron en hebreo, en arameo y en griego llegaron hasta nosotros? Nosotros que hablamos español, personas que hablan alemán, que hablan inglés, ¿cómo se llevó a cabo para que estos escritos llegaran hasta nosotros? Es muy importante preguntárselo y saberlo. Dice, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el idioma de Grecia. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, el idioma de Israel. Y aquí nos muestra el Padre unos ejemplos del idioma griego y del idioma hebreo. Se los acerco. Ahí está. Nos coloca el Padre esos ejemplos para que sepamos. Dice, ahora vamos a ver, ¿existen los originales? Los originales en hebreo, en arameo y en griego. Es muy importante saber que lamentablemente hay que confesar que los originales, o también conocidos como los textos autógrafos, se perdieron. No existen. Así como usted escucha, no existen los originales, los textos originales no existen. Existen las copias de esto, lo que se sacó de copia, pero los auténticos originales no existen. A esas copias se les llaman manuscritos o códices y de esos vamos a hablar en nuestra lección de mañana. Pero los textos originales o textos autógrafos se perdieron. Los textos originales también se conocen como textos autógrafos y esos textos se perdieron. No es extraño que esto haya sucedido si tenemos en cuenta la antigüedad y las vicisitudes de la historia. Claro, pues se perdieron si ponemos a tomar en cuenta, dice el Padre, lo antiguo que son los libros. Si, por ejemplo, ahorita se nos pierden los libros de ahora, antes, pues no existía todo lo que existe ahorita, tanto como la estructura del papel, como el montón de muchísimos de años. Imagina, ¿me pasa ese libro que está ahí atrás, hermano? Para dar un ejemplo, gracias. Aquí yo tengo el libro del misal, el pan de la palabra, que son las lecturas que la iglesia nos presenta para cada mes. Este es del año pasado, perdón, del mes pasado, del mes de agosto. Y miren, lo usé y con el uso se le despegó la pasta, se dañó aquí, se dañó aquí, se dañó bastante en un mes que le di de uso. Ahora se imagina los textos originales
a los que se le dieron uso muchísimos años, pues probablemente se destruyeron, se rompieron, se mojaron, se quemaron, se perdieron simplemente. Más adelante vamos a hablar de unos, los que se conservan de las copias originales, porque sí hay copias originales que se conservan y eso lo vamos a hablar en el capítulo, la lección de mañana, pero de los originales, de los auténticos, no existen. Aquí no los dice el Padre. Lamentablemente hay que confesar que los originales o los textos autógrafos se perdieron. No tenemos los originales. Así es que los espero mañana en la lección de mañana para que hablemos sobre las copias de la Biblia, que esas sí existen, las copias. Hay unas copias muy antiguas. De hecho, hay copias del año antes de Cristo que se conservan y que sí existen y que se han hecho estudios y se ha comprobado que son copias que se escribieron en los años antes de Cristo. Entonces, si hay unas antiguas que veremos mañana, primeramente Dios, yo les diré cuáles son y hablaremos más sobre ese tema. Ha sido todo por hoy. Me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes esta lección muy interesante. Estas lecciones son como para que tardemos años aprendiendo sobre todo esto, ¿verdad? Porque están muy interesantes y hay muchísimo que aprender. Recuerden que los sigo invitando como todos los días muy amablemente a que se suscriban al canal, a que activen la campanita, a que nos regalen un me gusta al video y a que compartan los videos, a que se sigan motivando a aprender muchísimo. Si hay un día que no aprendieron porque ya sabían grandes cosas, vendrán días en los que vendrán cosas nuevas. Y también les he dicho que les sirve para que vayan viendo la estructura del curso y primeramente Dios, ustedes sean un instrumento para dar a conocer esto a personas que no saben y desconocen toda esta información. Me ha dado gusto compartir con ustedes. Deseo que tengan un feliz y bendecido día, tarde o noche, donde quiera que me estén escuchando. Recuerden que los quiero mucho y les deseo muchas bendiciones. Bye, hasta mañana.